la salida. Los que estamos en el escenario debemos caminar hacia los lados donde hay puertas de emergencia. Se les solicita además tener especial cuidado con los niños y personas con alguna discapacidad. Cualquier apoyo pueden acudir con el personal del ITESO. Favor de pasar a sus lugares. Esta es la tercera llamada. Y escogí una universidad jesuita porque era la única que te permitía cuestionar todo lo que te enseñaban. Creo que eso es lo más emocionante, que vamos a salir y realmente vamos a conocer la vida a través del otro. Llega un punto en el que dices, pues no estoy estudiando nomás para mí. O sea, la responsabilidad va más allá. Tengo que buscar la manera de ayudar a otras personas, de alguna manera utilizando la herramienta y el privilegio que yo tengo. Mis sueños a lo mejor cuando iba en prepa y ahorita son completamente diferentes. Y creo que ahorita sí busco como arquitecta hacer algo más trascendente. ¿Entiendes el hecho de estar en todo amar y servir? Y de ser una persona con y para los demás. Porque no vas tú a dar clase, sino vas a construir tu conocimiento junto con los demás. A mí esta experiencia me hizo entender la educación jesuita, el sentir la pasión con el otro. Y no puedes tú sentir esa pasión si no eres apasionado, si no compartes y si no estás realmente a la par con la otra persona. Ir a pararte a donde están las cosas es la manera en la que a mí me transformó. Siempre llevas como esa semillita que te queda de la universidad de entre a más gente impacte, mejor, ¿no? Si algo yo me estoy llevando después de mi universidad es el hecho de darte cuenta que antes de ser ingeniero o arquitecta o abogado o comunicólogo, eres persona. Ibero, Ciudad de México, León, Puebla, Tijuana, Torreón. ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Instituto Superior Intercultural Ayuc. Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Educación Jesuita México. Buenas tardes, buenas noches, papás, mamás, familiares. Sean todas y todos ustedes bienvenidos al ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Soy Alfonso Aldrete Saldívar, director de la Oficina de Admisión, y con mucho gusto les extiendo la más cálida de las bienvenidas y el placer de que estén aquí. Máxime que hoy hay un clásico y hoy están aquí presentes, entonces eso es muy bueno. Muchísimas gracias. En este evento que está preparado especialmente para ustedes, quiero agradecer la presencia de nuestro rector, el doctor Alexander Satirka, así como de Laura Mendoza Villaseñor, que es egresada del ITESO y quien tendrá una participación. Bien, en el ITESO hay poco más de 10,000 alumnos de licenciatura, de los cuales 3,500 son alumnos foráneos de toda la República Mexicana. En esta ocasión queremos agradecer a todas las familias su confianza de venirse aquí al ITESO, que provienen de todos estos estados que ustedes están viendo, de los 28 estados de la República, más del extranjero. Así como también, y gracias a la labor de la Oficina de Internacionalización, este ciclo contaremos con más de 100 alumnos que vienen de estos países que aquí se presentan, como Australia, Austria, Alemania, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Lituania,
Países Bajos y obviamente de nuestro país. Gracias a todos ustedes y sí me gustaría expresar, sobre todo para aquellos que vienen de lejos, un aplauso por su presencia. A continuación voy a ceder la palabra al doctor Alexander Satir Pacheco de la Compañía de Jesús, rector del ITESO. Buenas tardes, noches a todas y a todos. Es un gusto el podernos encontrar, darles la bienvenida a esta que de ahora en adelante será su casa. Nosotros nos preciamos de ser no solamente una institución de educación superior, sino realmente una comunidad. Como tratamos de transmitir en el video que vieron al inicio, nuestro interés es la formación de personas de 360 grados. No solamente profesionales de primer nivel, que desde luego es un punto fundamental de nuestro quehacer, sino que en el ambiente de la universidad, en las ofertas formativas que seguramente ustedes van a conocer, terminando esta ceremonia de bienvenida, los chicos, las chicas también vayan encontrando espacios donde descubrir quiénes son. Nosotros en la Compañía de Jesús, a quien está encargada la Universidad ITESO, hablamos de varias vocaciones. Hay una vocación principal, a lo mejor la profesión por la que una persona se siente invitada o invitado, pero también hay otras muchas vocaciones que es importante descubrir, cultivar, hacer crecer. Otro de los elementos importantes que nos interesa es que los chicos y las chicas que vienen al ITESO aprendan a colaborar, a trabajar en conjunto y, como ustedes saben, en México existen esta colección de rankings donde se va calificando a las universidades y una de las cosas que a mí me da satisfacción fundamental de los empleadores, personas que evalúan a los exalumnos y exalumnas del ITESO, subrayan que se distinguen por ser personas que saben colaborar. No solamente tienen la capacidad, como decía, académica, profesional, para sacar adelante su trabajo, sino que también son personas que saben hacer equipo, saben liderar equipos, saben también el construir cosas en común. Eso es el resultado, pues, del tiempo que pasan aquí, desde luego, de estas distintas alternativas formativas con las que nos gusta acompañarles a lo largo de su tiempo en el ITESO. Y lo otro que quisiera subrayar también es que tenemos un lema que aparece con mucha frecuencia, sobre todo en las graduaciones: una vez ITESO, siempre ITESO. Es un sentir, una familia, una manera de entendernos, de colaborar. Aquí se hacen grandes amistades, desde luego, que después perduran para el resto de la vida. Eso también nos interesa. Es una comunidad que no se termina en el espacio geográfico de la universidad, sino que se extiende a lo largo del espacio y el tiempo. Me gusta decir que si algo es lo que queremos suscitar en nuestros alumnos y alumnas, y lo vivimos también quienes prestamos servicios aquí como docentes, como investigadores, como personas en los servicios de apoyo, es la necesidad de aprender a vivir en el mundo con un corazón enamorado, aprender a enamorarnos. Como cuando ese es el dinamismo que mueve nuestra interioridad, el mundo tiene una manera distinta de brillar ante nosotros. Y la forma como incidimos en él, la forma como interactuamos con el mundo que nos rodea, es radicalmente distinta. Nos preciamos de que la gente que ha recorrido su espacio formativo en nuestra universidad aprende a enamorarse y sale con esta sensibilidad. Es muy diferente el incidir en las situaciones de nuestro entorno desde esa perspectiva, en una sociedad y en una manera de ver el mundo como una secuencia de problemas que muchas veces impide que la gente desarrolle totalmente su creatividad, a ver el mundo como una secuencia de situaciones en las cuales cada persona, desde lo que sabe, puede y es,
contribuye a la construcción de un mundo mejor. Los alumnos, las alumnas, exalumnos y exalumnas del ITESO son personas que se distinguen por la manera como inciden en la sociedad local, nacional e internacional. Ustedes conocen desde grandes figuras en el mundo del cine, en el mundo de la política, desde luego, en la ciencia, ingenierías, en tecnología. Personas que se distinguen, como decía, por su capacidad, su contribución profesional y académica, pero sobre todo su sensibilidad, su sentir. Y eso es el aire de familia que nos enorgullecemos de ir creando y sobre todo de ir compartiendo. El ITESO, vuelvo a subrayar, es una comunidad, no hay gente que enseña y gente que aprende, somos una comunidad que aprende en conjunto. Y agradecemos de manera especial la confianza que nos tienen de haber elegido esta comunidad para la formación profesional y humana de sus hijas y de sus hijos, y también les agradecemos por el increíble aporte que sus hijos y sus hijas van a darle a nuestra comunidad universitaria. De entrada, quiero que sepan que en Rectoría, en el Rector tienen un amigo, una persona a su servicio, dispuesto a atenderles en lo que sea necesario. Bienvenidas, bienvenidos al ITESO, que de ahora en adelante es su casa. Muchas gracias. Presencia del Padre Rector y de su mensaje. A continuación viene el Foro Magis. El Foro Magis son historias que transforman y que entrelazan a toda la comunidad universitaria del ITESO. Para ello, quiero presentarles a Laura Mendoza Villaseñor. Ella es egresada de Ingeniería Química y de la Maestría en Mercadotecnia Global. Adelante. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto conocerlos. Mi nombre es María Laura Mendoza Villaseñor. Es un placer para mí darles la bienvenida en esta mi casa, que es el ITESO, que así lo considero. Yo estudié la carrera de Ingeniería Química de 1995 a 1999 y también la maestría en Mercadotecnia Global. Y les vengo a platicar un poquito mi historia, mi experiencia de cómo fue mi viaje por el ITESO. Bueno, cuando yo estaba aquí y empecé mi viaje por el ITESO, tuve la fortuna de escuchar a una persona que dio una plática que me explotó la cabeza. Fue brutalmente interesante para mí. Hablaba de Biosfera, el proyecto de Biosfera 2, que si ustedes lo conocen, era un proyecto que en los 90 se estaba realizando para ver si era posible establecer comunidades de humanos en otros planetas. Entonces, dentro de esta construcción tenían microambientes, tenían animales, tenían un chorro de actividades que se estaban llevando a cabo para que el agua se recirculara, para que pudieran crecer sus propios alimentos y así continuamente. Fue un proyecto que me encantó y toda mi trayectoria durante el ITESO lo tuve presente. Muchos años más adelante, nosotros iniciamos un proyecto en salud global. Empezamos una empresa de biotecnología porque era un campo que nos inspiraba. Empezamos en salud animal, con el tiempo se volvió salud global para humanos. Y esta historia, en este hospital, que es un hospital en Malawi, tuvimos la fortuna de visitarlo en 2015 aproximadamente, porque nosotros estábamos trabajando en un proyecto para la tuberculosis, para atender el tema de la tuberculosis. Con la tuberculosis, pues es la pandemia número 1 a nivel global, que más muertes causaba por una enfermedad respiratoria hasta antes de la pandemia. Y como ustedes saben, para muchos de nosotros hay un antes y un después. Es nuestra vida antes de la pandemia y nuestra vida después de la pandemia. Yo quedé impactada porque cuando visitamos este hospital en 2015, la tuberculosis era algo muy presente en la vida de todas las personas. Recuerdo que estábamos en un pasillo que se veía alargado, así eterno,
y al final del pasillo venía una camilla con una multitud de personas, no multitud, quizá 15 personas siguiendo esa camilla. Y cuando pasó, la persona con la que yo venía me decía, a ver, hazte para atrás para que pase la camilla. Y cuando pasó la camilla, me di cuenta que se trataba de un niño muerto y era la familia la que lo estaba acompañando. Y fue muy doloroso, por supuesto. Pero cuando seguimos avanzando sobre ese mismo pasillo, al final del pasillo había otra camilla con otra familia siguiendo a otro niño que estaba muerto. Y eso a mí me tocó profundamente. Con nuestra historia, nosotros encontramos, antes de eso, empezamos a trabajar, como les decía, en Salud Global, y un centro científico aquí en México nos hizo la transferencia de un anticuerpo de tiburón que se podía modificar genéticamente para que fuera capaz de detectar biomarcadores en diferentes enfermedades. En pocas palabras, para la tuberculosis, nosotros desarrollamos una tecnología muy económica para que con solo una gota de sangre pudiéramos ponerlo en un dispositivo de papel donde con el anticuerpo de tiburón genéticamente modificado pudiera hacer un patrón, una imagen, que tomándole una fotografía con el teléfono celular te diera una imagen y te diera un resultado del diagnóstico de la enfermedad. Con esto podríamos tener un diagnóstico en tan solo 15 minutos para una enfermedad que normalmente toma semanas en diagnosticar, de si era un resultado positivo o si era un resultado negativo. Y eso da, por supuesto, acceso a un diagnóstico oportuno, acceso a un tratamiento oportuno y, por lo tanto, una enfermedad mucho más llevadera para el enfermo y la familia, el paciente y la familia. Con esta información, además, nosotros teníamos el diagnóstico inmediato en tiempo real que se podía subir a la nube. Desarrollaba un mapa térmico que podía la gente entonces tomar los gobiernos, instituciones globales de salud, etcétera, ver en tiempo real cómo se estaba desarrollando una enfermedad en cierta población. Y así podías tomar decisiones oportunas, ya no para un solo paciente, sino para una población de cómo prevenir la enfermedad y que ésta no se siguiera expandiendo a otras, o expandiendo en la misma población o a otras comunidades. Ahora, el ITESO para mí es base, es fundamento de todo lo que el trabajo personal que tenía yo que hacer y también pues mi compañía para poder tomar las decisiones y mantenernos alineados a esta visión que tuvimos durante mucho tiempo. Yo estudié la maestría en Mercadotecnia aquí en el ITESO del 2012 al 2015. Una de las cosas muy importantes que a mí el ITESO me enseñó en esa época, sobre todo, que ya estábamos en el tema de las enfermedades y ya estábamos en el tema de la investigación y ya estábamos en el tema de las empresas, era que lo más importante era tu proyecto personal para desarrollarte como persona, que es algo muy importante para cada uno de nosotros como individuos, porque si no tienes nada que dar tú como persona, ¿qué le vas a dar a la sociedad? Yo en ese tiempo, de 2012 a 2015, nació mi primer bebé. Y con mi primer bebé, eso no fue impedimento para que el ITESO me apoyara en que yo pudiera irme a otros países mientras tenía oportunidades para seguir desarrollando mi negocio y llevarme a mi bebé y seguir adelante. Me dio todas las herramientas para que yo pudiera llevarlo a cabo. Y eso era muy claro, o sea, estábamos completamente alineados en eso, que ellos eran la razón de ser del ITESO es apoyar tu proyecto personal, tu proyecto profesional y tu proyecto de vida. Otra de las cosas que a mí me enseñó el ITESO, y esto ya es a la época de la ingeniería química en 1995, es el valor de las personas como tal. Yo tengo esta historia donde el profesor Chava Santoyo, que para los que tienen alguna relación con ingeniería química es una leyenda en esta institución, él ya murió. Pero en esa época yo recuerdo que iba a haber un viaje, en mi familia era difícil viajar, hacer viajes en campamentos, era algo que no era tradición de mi familia y pues yo era la primera alumna que estaba en el ITESO, la primera hija, y me costaba mucho trabajo convencer a mis papás en esa época.
Pero los convencí 2 horas antes de que se fueran. Y hablé con el profesor Chava Santoyo y Chava, por favor, te lo suplico, ¿cómo le hago? Ya tengo el permiso, ya lo tengo, lo más difícil ya lo tengo. ¿Qué hago para poder ir al viaje que para mí es muy especial? Y dijo, no, sí hay un lugar para ti, vente. Hice mis maletas, me trajeron y justo cuando estábamos, y durante todo el viaje más bien, que fueron un viaje de 5 días quizá, todo el viaje Chava tenía la costumbre de llevar niños del Hospicio Cabañas a todos sus viajes. Y en ese viaje me acuerdo que todos los trayectos Chava llevaba un niño en las piernas. Ese era mi lugar, ese era el lugar que yo quité. Y ese es el sacrificio que en ese viaje hizo Chava para permitirme a mí tener esta experiencia que fue algo muy especial para mí. Y eternamente agradecida con esta entrega del niño también. Entonces, bueno, otra de las cosas que me tocó vivir en el ITESO, yo estaba en atletismo. Estaba en todo, pero estaba en atletismo y fue los interhuías. Los interhuías, como ustedes, creo que todavía se hacen, los interhuías es donde vienen las iberos de otras ciudades, o bueno, vas a donde toca ser la sede. Ese año la sede fue aquí, en Guadalajara, y apenas una amiga me invitó y me dijo, ¿sabes qué? Como ya fueron las Olimpiadas de Atlanta, nos vamos a convertir en atletas. Y yo, sí, nos vamos a convertir en atletas. Y pues teníamos 2 meses corriendo, pero llegaron los interhuías y era momento de, por supuesto, competir. Y nos pusieron a competir y teníamos 2 meses corriendo porque no importaba que fueras el mejor. No importaba que tú tuvieras una trayectoria de 5 años. No, el chiste era que tú fueras partícipe y todo. Nos fue muy mal. La verdad es que atléticamente no hay nada que presumir, pero la lección que aprendí ahí es que tú tienes la oportunidad de competir contra ti mismo. Ese fue el logro en realidad. Y quizá ahí la competencia fue si a los 18, 19 años estoy empezando a correr, de todas maneras tienes oportunidad de siempre competir contra ti mismo. La oportunidad la tienes si tú te das chance. El instituto nos lo daba. Entonces, si el ITESO nos lo daba, ya era cuestión nada más de que tú quisieras tomar esa oportunidad. Durante toda la carrera, conocí a gente impresionante que hasta el día de hoy, y seguramente a ustedes les pasa, conocen a alguien hace 20 años y siguen teniendo los mensajes muy presentes aquí en la mente, ¿no? Quizá no estuvieron con ellos durante toda la vida y quizás nada más coincidieron con ellos un semestre o un día, pero aquí sigue algo que te impactó de esas personas. Y te das cuenta con el tiempo que tu versión de hoy, que puede cambiar, pero tu versión de hoy es la combinación de la gente con la que convives. Y esa gente con la que convives puede estar viva o muerta, por eso están los libros. Pero dejarte impactar, dejarte tomar lo bueno de las personas, es algo que también aprendí aquí para crear una versión nueva y única de ti mismo. Entonces, por los de toda la vida, por los de algunos años, por los de un día y por los de un instante. Entonces, aquí están algunos de mis maestros y, por supuesto, mis compañeros, a quienes quiero muchísimo. Ok, y luego, el riesgo más grande es no tomar riesgos. Creo que más adelante también tenía una diapositiva. Yo en 2004, cuando decidimos hacer la empresa de biotecnología, le dije a mi socio, ¿sabes qué? Vamos haciendo la empresa, porque el riesgo más grande es no tomar el riesgo en absoluto. Y esa frase se la oí al presidente de Y Combinator en 2015, que decía, el riesgo más grande es no tomar el riesgo, casi con las mismas palabras. Y yo dije, no es posible. Que esto que es tan fundamental en la forma de mi actuar, en mi forma de proceder, en mi forma de vivir, esté ahí. Pero no viene sin algo que sea de fundamento. Y el fundamento son todas las cosas que les dije antes. La entrega a la otra persona, la entrega a competir contigo mismo,
la entrega no es un riesgo por tomar riesgos. De hecho, ese es un riesgo muy seguro, porque si tienes los fundamentos como persona, ya no es tan difícil tomar el riesgo. No quiero decir necesariamente que te blindas, pero hasta cierta manera tienes una capacidad de rebotar y de poder volver a empezar si de veras te caíste en algún momento. De veras, si de veras te caíste, porque no necesariamente quiere decir que te caíste. Nosotros fuimos miembros de Y Combinator en 2016, 2015-2016. Es la aceleradora de empresas número 1 en Estados Unidos, de donde han salido empresas como Dropbox, Stripe, gente como Mark Zuckerberg va a dar pláticas, entre otros, ¿no? Entonces, Unima hizo lo suyo. Pero esta es una historia de tomar riesgos, pero tomar riesgos, como les decía, concientizando tus valores, invirtiendo en la gente e invirtiendo en ustedes mismos, como Chava. Chava invirtió en mí, a él le costó. Entonces, él tomó el riesgo, invirtió en mí. Competir contra ti mismo, no hay nadie más con quien debas competir. No existe aquel ideal que debes de alcanzar y superar. Ese ideal que debes de alcanzar y superar es solamente tú. Y puedes hacerlo. Y dejarte impactar por la gente. Entonces, la gente tiene diferentes vidas, tiene diferentes oportunidades, tiene diferentes formas de pensar, y quizá alguna de ellas te haga sentido hoy en día. Nosotros hemos tenido la oportunidad de contribuir en el campo de la tuberculosis. Digo tuberculosis porque la tuberculosis es algo que lleva cientos y cientos de años. Obviamente esta es una foto del 2018, bajo el contexto de la ONU, cuando estaban hablando de uno de las metas de desarrollo sustentable, que es el número 3, que es bienestar y salud. Ahí estuvimos platicando y presentando nuestros sistemas de diagnóstico para enfermedades. Pero luego yo les dije al principio de esta conversación que hay un antes y un después. Estuvo la pandemia y casi para nosotros es la vida antes de la pandemia y la vida después de la pandemia. Ese es el caso para Unima también. Todavía no se los voy a enseñar. En el caso de Unima llegó la pandemia y nuestro sistema de diagnóstico, como ustedes saben, se puede modificar para una enfermedad dada. Cuando llega la pandemia del coronavirus, nosotros pudimos modificar nuestra tecnología para que precisamente detectara en saliva la presencia del coronavirus, que es algo que en su época, y ustedes lo saben, era muy revolucionario comparado con meter el hisopo hasta la garganta para sacarte una muestra y pues que a la gente no le gustaba. Muchísima gente nos visitó, les hicimos pruebas de diagnóstico, obtuvimos el registro de la Unión Europea, pudimos llegar y demostrar que nuestra tecnología servía. Sin embargo, para el mercado europeo, que era para el mercado que podíamos entrar, cuando quisimos ya comercializar el producto, no fue posible por cuestiones de que ya estaba saturado el mercado. Entonces, por el tema de comercialización no se pudo. Ahorita Unima está en un proceso de contracción y estamos buscando entonces nuevos proyectos para impactar con nuevas oportunidades. Personalmente, con la experiencia que tuve en Unima, con la experiencia que tuve en la pandemia, que fue una época donde mis hijos estaban pequeños, donde me tocó ser la mamá que estaba dando homeschooling ahí con los niños al mismo tiempo que tomando llamadas o haciendo cosas para Unima, me di cuenta que algo muy importante para mí era el desarrollo personal. El desarrollo personal siento que me mantuvo viva, me mantuvo en crecimiento, me mantuvo contenta. A pesar de todo lo que estaba pasando al alrededor y que sentías que el mundo se caía, ¿no? Y con esta historia, recientemente estoy colaborando con un proyecto que se me hace precioso, pero ahora desde el punto de vista de la construcción de carácter. El proyecto que se llama Entrepreneur Her de Ciudad de México, donde estamos buscando en dar educación emprendedora a mujeres que están en etapa de ideación, para que lleven su idea desde una conceptualización hasta ser capaces de presentarse con un inversionista de forma sofisticada. Y esta es la parte interesante, porque normalmente los fondos de capital de riesgo solamente quieren unicornios, es decir, empresas que valgan cientos de millones de dólares, si no es que miles de millones de dólares. Pero aquí nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a empezar al revés.
Vamos a empezar sofisticando a la emprendedora para que si está vendiendo pasteles, sepa perfectamente cómo hacerlo atractivo, encontrar cuánto me deja de rentabilidad, cuánto puedo crecer, en cuánto tiempo voy a llegar a tener X cantidad de ingresos, cuándo puedo convertirme en franquicia y qué necesito como un recurso de un inversionista. Pero requiere etapas. La mujer necesita hacer las empresas bajo sus propios términos, adaptarlo a sus valores, porque tenemos necesidades diferentes que los hombres. Y esto es muy necesario tenerlo consciente y en mente continuamente. Entonces, nuestra primera cohorte se va a graduar el 3 de junio en Ciudad de México y estamos orgullosos de que vamos a hacer una fiestota, a la que todos están invitados, por cierto, en Lomas de Chapultepec. Con esto, quiero acabar mi plática. No sé qué viene para mí en el futuro, honestamente todavía, pero esta parte de que estamos empezando a construir empresas a partir de la formación de carácter, de la fortaleza, de la resiliencia, de la humildad, de la alineación con tus propios valores, es algo que empezó aquí en el ITESO. Muchísimas gracias. Pues agradecemos obviamente la historia, el mensaje de Laura. Que por cierto, y justamente eso es lo que intentamos en todos nuestros egresados, en todos nuestros alumnas y alumnos. Que eso significa no formar a los mejores del mundo, sino formar a los mejores para el mundo. ¿Ok? Bien. Antes de salir de este auditorio, que les voy a pedir que lo hagamos por la parte de atrás, detrás de las cortinas, donde podemos tener un momento para degustar algunos alimentos, bebidas, platicar, cotorrear, ¿sí? También van a estar ahí algunos stands con alguna información que les quiero compartir. Primero, ¿sí? Justamente hablando, como lo comentaba nuestro rector, de esta educación de 360 grados o educación integral, pues sí, queremos que conozcan algunos de los muchos servicios con los que sus hijas e hijos van a contar aquí en el ITESO. Por ejemplo, tenemos el Centro de Acompañamiento y de Estudios Juveniles, donde el objetivo es acompañar a todas sus hijas e hijos en toda la parte emocional y psicológica. El Centro Universitario Ignaciano, que brinda acompañamiento espiritual a cualquier persona que lo necesite y lo desee, y está llevado por el equipo de jesuitas. El Centro de Promoción Cultural, que también ofrece espacios de formación en actividades artísticas, pero también que hace eventos constantemente durante todo el año. El Centro de Educación Física y Salud Integral, con instalaciones además de vanguardistas y muy grandes para justamente la educación del cuerpo y equipos representativos, etcétera. Pues lo importante es que toda la comunidad que aquí estamos nos movamos. También el Centro de Acompañamiento para la Excelencia Académica, en donde sus hijos e hijas podrán ser acompañados por un par o por profesores para aquellas materias que se les dificulten. También tenemos el Centro Universidad de Empresa, que impulsa justamente las ideas emprendedoras y que los guía para que esos proyectos sean viables. La Oficina de Internacionalización, en donde no solamente son los intercambios, sino donde se impulsa a los estudiantes y profesores a formar estas competencias internacionales y globales, desde el aprendizaje de idiomas y la dimensión ética de la internacionalización. El Departamento de Lenguas, justamente con estas clases de varios idiomas para su estudio o mejorar su habla, así como el área de becas y financiamiento y la oficina de admisión. ¿Ok? Bien. A las 7:15 aproximadamente les vamos a guiar con todo el equipo de la oficina de admisión a las áreas académicas, en donde los coordinadores, profesores, les hablarán de cada una de sus carreras desde el punto de vista académico para que puedan, en términos generales, más o menos ver lo que es el ITESO. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, ahora les voy a pedir, por favor, se abran las puertas allá atrás y allá nos vemos y platicamos. Muchas gracias.